Dicen que cada niño tiene su propio ritmo, que no hay que comparar. No te estreses, te dicen, porque tarde o temprano empezará a hablar. Pero si ese silencio no fuera parte del ritmo, sino una señal de alarma, pues junto a nuestra invitada especial vamos a hablar de todo lo que no te cuentan sobre el inicio tardío del lenguaje. Vamos a hablar sobre los mitos, sobre los riesgos y por qué esta espera puede transformarse posiblemente en un trastorno del lenguaje. Ahora que ya conocen nuestro tema, conversemos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, mamás, papás, docentes que nos acompañan, familia TDAH, comunidad TDAH. Te saluda Carla Bocanegra, neuroeducadora, tu coach TDAH con superpoderes, dándote la bienvenida a Yo Te Escucho, el podcast familiar de psicología, educación y coaching para empoderar a todos los padres y docentes que desean aprender más sobre la vida de sus hijos y también sobre el TDAH, escuchando las experiencias vividas que van más allá de la teoría. Cada semana salimos con un episodio todos los sábados por YouTube y también por Spotify, y contaremos, como el día de hoy, con invitados consagrados que desde su experiencia compartirán tips y estrategias para todos ustedes. Todo esto y más y mucho más en Yo Te Escucho, tu neuropodcast hecho con cerebro. Mamá, papás, te agradezco muchísimo el estar el día de hoy con nosotros. Ya estamos en un momento más que especial, pues nos estamos acercando a nuestras épocas navideñas y además también tratando de generar para ti los contenidos con nuestros mejores invitados para poder ir celebrando también algunas efemérides importantes, sobre todo que coincidan con aquellos temas que tú a través de todas nuestras redes sociales nos solicitas y nos pides semana a semana. Y además ya nos estamos encontrando en el Día Internacional de la Palabra, y por eso es que el día de hoy, tomando en cuenta tus sugerencias, pues traemos un tema muy importante e interesante para ti. Porque realmente estamos viendo hoy día a día en el Perú, sobre todo, y en muchos países tal vez en el mundo, con el tema de la comunicación, con el tema del lenguaje, viendo que desde las primeras etapas del desarrollo, como te había comentado, pues al inicio del episodio, pues a veces cuando nosotros dejamos pasar estas situaciones de ver que nuestros hijos no hablan o que nuestros hijos se demoran tanto al hablar, pues a veces surgen estos comentarios de ya pasará, seguramente es parte de ello, también me pasó lo mismo cuando era pequeño. Así es que muchas mamás que empiezan a resonarles que algo tal vez no está tan bien, no encuentran ese apoyo en casa o ese empujoncito para decir vamos donde un especialista para poder saber si realmente es algo natural, si es algo que va a pasar o es algo de lo que yo me deba preocupar. Por eso es que el día de hoy vamos a tocar este tema en profundidad con una invitada de lujo que nos acompaña desde Bilbao, España. Así es que damos la bienvenida a la logopeda Jennifer Mateos. Logopeda con más de 10 años de experiencia en la evaluación, diagnóstico e intervención en los trastornos de comunicación, audición, lenguaje, habla, voz y deglución, tanto en niños como en adolescentes y adultos. Así es que muchas gracias por estar aquí, Jennifer. Bienvenida a Yo Te Escucho. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Un placer colaborar en el podcast. Gracias a ti, Jennifer, de verdad sumamente solicitado el tema del día de hoy, porque este tema de por qué mi hijo no habla significa que yo me estoy comparando, tal vez yo como mamá comparándome con los amiguitos que escuchamos en el parque, tal vez en conversaciones con otras mamás, y entonces este resonar pues simplemente nos llama de alerta para poder saber si es que hay alguna situación de preocupación o no. Pero Jennifer, y para toda nuestra maravillosa comunidad, antes de empezar te pido algo muy simple. Si nos estás viendo por YouTube, si nos estás escuchando por Spotify, pues suscríbete a nuestros canales y dale like a esa campanita para que puedas enterarte semana a semana sobre los nuevos episodios que vamos a tener para ti. Así es que, Jennifer, vamos a empezar sobre lo que nadie nos dice con relación al inicio tardío del lenguaje. Cuando nosotros escuchamos como mamás o papás esta frasecita del inicio tardío del lenguaje, ¿de qué estamos hablando, Jennifer, exactamente?
Bueno, el inicio tardío del lenguaje es un término que se utiliza cuando un niño tiene un retraso en la aparición del lenguaje expresivo, en comparación con el desarrollo típico de los niños de su edad. Y hay Perdóname, Jennifer, te interrumpí. Sí, no, simplemente que puede ocurrir sin que haya otras alteraciones motoras o sensoriales o cognitivas. Es simplemente a veces el lenguaje, un pequeñito retraso en el lenguaje expresivo, no comprensivo, ¿vale? Expresivo. Y ese es un punto muy interesante porque a veces cuando conversamos con algunas mamás, algunos papás para checar este tema de preocupación, algo que a veces nos suelen decir es, pero ¿cómo reconocemos realmente que hay un lenguaje tardío? Hay una categorización como por ejemplo, mi hijo debería a cierta edad estar hablando un determinado número de palabras, o sea, por ejemplo, ya a los 2 años debería estar diciendo, no sé, 10 palabras, 15 palabras, 20 palabras. ¿Hay algunas señales que nosotros debamos tener en cuenta? Sí, a ver, lo que nosotros consideramos como hablante tardío es un niño más o menos entre los 2, 3 años que tiene un vocabulario muy limitado y que no realiza combinaciones de palabras, no te dice pues mamá, agua, ¿vale? Uno de los criterios que solemos utilizar es que no emita que emita menos de 50 palabras a los 2 años y que no realice combinaciones espontáneas él solo. Simplemente de 2 palabras, mamá agua, papá pelota, bueno, eso es más o menos el criterio que solemos utilizar. 2 años, menos de 50 palabras y que no realice combinaciones. Y Jennifer, ¿esto es algo que le pasa a muchos niños? Es decir, a lo largo de estos 10 años que tienes acompañando a muchas familias, niños, adolescentes, adultos, ¿sabes si el porcentaje ha aumentado? Por ejemplo, en España, ¿es una situación de alerta o de preocupación? Digamos que ahora mismo sí que vienen bastante más niños a consulta, sobre todo los que... digamos que con 1, 2 años, 3 casi, tuvieron problemas, ¿vale? Con el tema de todo del COVID y todo esto, hay un pequeñito retraso. Entonces están acudiendo a consulta bastante. Estos años anteriores y todavía niños un poco mayores también. Sí, se ven más casos. Pero también se está diagnosticando más, los profesores y los padres están más atentos. Yo creo que la concienciación también hace bastante en este sentido. Y entonces se acude mucho más a logopeda, sí. Hay más demanda en general. ¿Tú sientes, Jennifer, que desde tu experiencia con el tema de la relación entre el logopeda, por ejemplo, y el neuropediatra, a veces muchos papás van a consulta con neuropediatras y les dicen, no te preocupes, mamá, esto ya va a pasar, esto es cuestión simplemente de la edad, ese es un pequeño retraso, seguramente hay que estimularlo más en casa, hay que hacer algo divertido en casa para que pueda animarse a dar estas primeras palabras? ¿Cómo ves tú esta relación, conjunción entre logopedas y pediatras? Bueno, es complicado, ¿vale? Yo creo que ante la duda, ¿vale? Siempre se debe de consultar con el especialista, ¿vale? En este caso, el logopeda o el terapeuta del lenguaje, no sé cómo lo llamáis en Perú exactamente. Sé que a veces tenéis otros nombres, no es logopeda. Vale. Yo creo que ante la duda siempre es mejor acudir, ¿vale? Para valorar. No pasa nada, se hace una evaluación que suele ser bastante breve y si no pasa nada, va todo más o menos bien, se hace una evolución. Se vuelve a hablar con los padres cada X meses para ver qué tal va, si va avanzando, si hay una pequeña evolución o no, ¿vale? Y todo se valora. Y si hay algo que trabajar, pues se trabaja y el niño sale beneficiado de ello. Creo que la peor opción es esperar, porque a veces también nos llegan muchísima gente a consulta que bien por desconocimiento, bien por un poquito por esperar, ¿no? Lo que te dicen los demás, la familia, los amigos, bueno, y hablará, o incluso
tu tío antes tampoco hablaba y ahora es ingeniero, ¿sabes? Te vienen como ese tipo de cosillas. Pero muchas veces los padres vienen arrepentidos de no haber empezado antes, muchas veces por desconocimiento, ¿no? Que si lo hubieran traído antes, pues todo hubiese sido mucho más fácil, pero bueno, suele pasar eso. Yo creo que ante la duda siempre acudir al especialista del lenguaje. No solo los neuropediatras, los profesores también siguen un poco con esa, bueno, es pequeño y hablará, los neuropediatras, pediatras, o sea, en general casi todos los profesionales que están un poco implicados en el niño siguen un poco con esa teoría y nos encontramos luego casos que luego es muchísimo más complicado trabajar, claro. Y ese punto que has tocado, Jennifer, es sumamente importante porque a veces muchos papás, claro, el temor a afrontar que haya una situación como por ejemplo el trastorno del lenguaje, ¿no? Ahora que ya los papás hoy en día también las redes sociales nos permiten tener mucho más información acerca de lo que había dentro de un DSM-5 que a veces solo manejaban pues los psicólogos, ahora es tan abierto y hablar de trastornos también es algo tan natural y tan normal, pues imagino yo que afrontar el tema de no vaya a ser que tenga un trastorno del lenguaje es algo que no quisiera ver, pero esa era mi pregunta. Estas dificultades que se pueden visualizar, ¿pueden llamar siempre a un trastorno específico del lenguaje o tal vez dentro de tu experiencia, detrás de estas pequeñas dificultades de no hablar en los momentos que están prácticamente pues dentro de todo seguidos, dentro de su etapa de evolución, sea por otras cosas, frustraciones, ansiedades, tiene que ser directamente a un TEL? No, para nada. El hablante tardío lo que hace es que pues, tiene un pequeñito retraso, ¿vale? Pero luego con poquita intervención o incluso de manera natural, los niños al final alcanzan el rango de competencias del lenguaje como los niños de su edad, ¿vale? Antes de la edad escolar suele ser. Es lo que denominamos hablantes tardíos, ¿vale? Es lo que suele pasar. Entonces, y luego tampoco tienen dificultades en el futuro con el lenguaje. Es simplemente un retraso y que luego remontan y como si no hubiese pasado nada. Si es cierto que haya una investigación, algún estudio que nos dice que esos hablantes tardíos, ¿vale? Que son un poco entre el 10 y el 15% de los niños de 2 años, esos hablantes tardíos, al final hay un 30% de esos hablantes tardíos que se les pasó a unas pruebas a los 4 años y había un 30% de esos niños hablantes tardíos que aún seguían teniendo dificultades significativas en el lenguaje, ¿vale? Entonces, el trastorno del lenguaje, o el TEL, ahora ya no se llama TEL, ¿vale? El trastorno específico del lenguaje ya no se llama trastorno del lenguaje o trastorno del desarrollo. Pero bueno, aún se sigue utilizando, ¿vale? Sin problema, es un poco por aclarar. Pero el trastorno del lenguaje va muchísimo más allá de un hablante tardío, ¿vale? O sea, tiene muchísimas más implicaciones. Tiene dificultades de comprensión, tiene dificultades para hacer frases gramaticalmente correctas, puede tener dificultades también en lectoescritura, tiene mala articulación muchas veces. O sea, van bastante más allá, ¿vale? De un retraso pues que no tiene demasiado vocabulario un niño y va un poquito retrasado. Pero el trastorno del lenguaje es bastante más y es muy amplio, tiene otras connotaciones, ¿eh? Y qué importante cuando... Y aparte... Sí, perdón. Dime. Y qué importante, Jennifer, cuando lo mencionas, sobre todo con el trastorno del lenguaje, porque efectivamente evidencia muchísimo un problema que, como tú dices, no pasa desapercibido, muchas veces por esa tal vez ansiedad que tenga la familia en decir, no, ya va a pasar, pero las señales que nos estás dando para poder afrontar un trastorno del lenguaje versus a lo que hablamos acerca de los late bloomers, ¿no? Que vienen a ser estos niños que hablan
hablan un tiempito después, ¿no? Va con esas connotaciones de los mitos que tú comentabas, ¿no? Que acá algunas mamás nos dejan, ¿no? Mi hijo no habla, pero el primo tampoco, hablaba los 3 y ahora no hay quien lo calle, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tan cierto es ese mito, verdad? A ver, es bastante frecuente, ¿vale? Pero lo que es cierto es que cada niño tiene su ritmo, ¿vale? Entonces están los late bloomers que, vale, con poca intervención logopédica o incluso de manera natural, se ponen, en cuestión de lenguaje, se ponen a la par de sus iguales en unos meses o en poco tiempo, antes de la edad escolar. Y luego hay niños, pues, que esas dificultades se mantienen y se amplían, ¿vale? Que son los niños con trastorno del lenguaje. Entonces, si quieres te comento un poco cómo diferenciarlos o... Sí, y justamente esa era mi siguiente pregunta. ¿Cómo ayudar a un papá a diferenciar entre el late bloomer y el trastorno del lenguaje? Vale. Son bastante parecidos porque al final sí que ambos comparten un vocabulario limitado y un inicio tardío del lenguaje en muchas ocasiones, pero hay diferencias, ¿vale? Entonces, uno sería la comprensión. Los late bloomers no tienen dificultades aparentemente comprensivas, ¿vale? Entienden perfectamente, pero sin embargo un niño con trastorno del lenguaje tiene dificultades de comprensión, ¿vale? Les es difícil a veces seguir instrucciones. Coge la pelota y ponla en la mesa, por ejemplo, ¿vale? Ese tipo de cosillas. O el lenguaje más abstracto también tienen dificultad. Entonces, uno sería que hay dificultades de comprensión, ¿vale? En el trastorno del lenguaje. 2 sería que a veces también tienen dificultades de lectoescritura, pero bueno, eso sería más adelante, ¿vale? Dificultades de lectoescritura los niños con trastorno del lenguaje, pero los late bloomers no. ¿Qué más así? Y luego eso, que al final los niños con trastorno del lenguaje tienen, por ejemplo, dificultad para aprender nuevas palabras, tienen dificultad para hacer frases gramaticalmente correctas, pues omiten preposiciones, cambian el sujeto de lugar, no hacen concordancias de género y número, bueno, ese tipo de cosillas, o tienen dificultades para narrar los hechos cotidianos o para hacerte un pequeñito resumen de un cuento, tiene este tipo de cosillas, ¿no? De dificultad, mala articulación también es bastante habitual. Entonces, bueno, va más allá, ¿vale? Que es simplemente un retraso del habla. Y luego, pues el trastorno del lenguaje necesita intervención temprana y la intervención es prolongada, ¿eh? No son unos meses. Con un trastorno del lenguaje la intervención es prolongada. El progreso es más lento, ¿vale? Los late bloomers enseguida, normalmente en unos meses, amplían bastante el vocabulario, empiezan a realizar ya combinaciones de palabras. Sin embargo, en los niños con TEL o trastorno de desarrollo del lenguaje, el progreso es bastante más lento. Y luego también otra cosilla es que en los niños con trastorno del lenguaje suele haber antecedentes familiares de hablantes tardíos o de dificultades de lenguaje, incluso algún trastorno de aprendizaje también. Sin embargo, en los late bloomers no hay ese componente hereditario mayoritariamente. Yo creo que esas serían un poco las pinceladas para diferenciarlos. Y has tocado un tema, Jennifer, sumamente interesante en ese punto cuando hablamos de los trastornos del aprendizaje, porque manejamos muchísimo y hablamos con nuestra maravillosa comunidad sobre la disortografía, sobre la disgrafía, sobre la discalculia, ¿no? Los trastornos de la lectoescritura, los trastornos de las matemáticas, ¿no? Porque a veces, y vemos a muchos papás, que quiero resaltar lo que has comentado, creo que es un punto interesante, un dedito en la llaga, que a veces los padres te dicen, pero es que ha llevado su terapia de lenguaje durante 3-4 meses, pero ya está muy bien, entonces ya no lo lleve más,
¿no? Entonces, porque sienten de que a veces los resultados que se pueden dar en un acompañamiento para este tipo de abordaje, pues los esperan sumamente rápido. Y has dicho algo muy interesante, no es tan rápido como ellos piensan, es algo que se tiene que ir viendo en mediano y largo plazo. Nos pasa a veces que tenemos adolescentes ya a nivel secundaria en donde vemos que este desarrollo en la lectoescritura, escritura, la gramática, la grafía, pues es bastante complicada, ¿no? Y los papis te comentan estas historias de lo llevé 3, 4, 5, 6 meses. ¿Cómo acompañar? Y nos deja una mamá, ¿cómo hacer el acompañamiento ya de un hijo adolescente que tiene estas dificultades y no sabemos exactamente si es un TEL o no, pero sí estamos viendo grandes dificultades en vocabulario corto, no puede generar una oración completa, se confunde, por ejemplo, con los verbos, no identifica sujeto predicado, o sea, toda la parte gramatical le cuesta mucho? Yo lo que siempre recomiendo es que vaya al profesional y que empiece un tratamiento. Evidentemente, los síntomas que me has descrito en un adolescente son graves, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Van a limitarle mucho a nivel académico. Entonces, cuanto antes se trabaje todo esto, el niño se va a sentir mejor, ¿vale? Porque estas cosillas, al final ya los niños se van haciendo mayores y detrás está todo el componente de autoconfianza, de autoestima. Los niños desde muy pequeños se comparan con el resto, ¿vale? Entonces, ya no solo a nivel de los síntomas, las dificultades que puede ir presentando a nivel de lenguaje, sino ya simplemente por el propio niño, ¿no? De que el niño esté bien emocionalmente. Suele ir bastante a la par también, suele ser bastante habitual que emocionalmente no estén, bueno, como mejor deberían estar, ¿vale? Entonces, importantísimo que vaya a un logopeda, a un terapeuta de lenguaje que le valore para saber exactamente, la evaluación es súper importante para saber exactamente dónde hay que intervenir, ¿vale? Dónde están las dificultades que hay que intervenir e intentar ayudarle de la manera mejor posible para que el niño vaya tirando hacia adelante, ¿vale? Y luego lo que puede hacer la madre, aparte, es pues todas las pautas que le diga el logopeda, que las vaya practicando en casa. Eso es muy importante para que luego haya avances rápidos en el tratamiento, y también para que los avances que haya sean significativos, ¿vale? Porque luego es también en su día a día, el niño está haciendo los deberes y tal. Eso es importantísimo, ¿vale? Y luego también corresponde un poquito a la madre ese apoyo más emocional, ¿no? Cuando el niño ha suspendido o tal, bueno, pues el apoyo emocional, el no enfadarse mucho con el niño sabiendo que el niño tiene dificultades. A veces simplemente diagnosticar a un niño con un trastorno del lenguaje hace que los padres entiendan muchísimo más al niño y sean más, digamos, benevolentes con él, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque ya saben lo que hay, saben que es una dificultad del neurodesarrollo, y entonces es como que le exculpan un poco, ¿no? Porque a veces también es como es muy vago o no se centra, bueno, las típicas cosillas que solemos decir cuando un niño no va con un rendimiento adecuado en el colegio. Y ese es otro punto, Jennifer, súper interesante, porque no sé tanto en España, coméntanos también esta parte para poder hacer estas comparaciones a nivel mundial, pero por ejemplo cuando nosotros nos preocupamos en el colegio por un chico que no está avanzando, a veces miramos mucho la parte conductual hacia el tema de cómo se comporta en clase, y de repente le decimos, bueno mamá, hay que ir al neurólogo, al neuropediatra para ver si es TDAH, para ver si es TEA, ¿no? Y es muy raro a veces escuchar de decir, mira mamá, vamos a donde el neurólogo para ver un diagnóstico ¿no? de trastorno del lenguaje o trastorno de escritura, ¿no? Entonces empieza primero por el tema del TDAH o del TEA, y ya después, una vez que esté ese diagnóstico, hablamos de las comorbilidades, dislexia, discalculia, disortografía, pero a veces no necesariamente es el primer personaje o el primer punto de abordaje de una familia. Una vez que una familia
ya tiene este diagnóstico TDAH, hace la asociación. En tu caso, por ejemplo, en España, ¿cómo es ese abordaje? Primero también se mira igual TDAH, TEA y después estos trastornos de lenguaje. En general depende, ¿vale? Depende un poco cuál sea el motivo de consulta del niño. Normalmente te dicen, los padres te dan un poco las indicaciones de la problemática del niño y entonces el especialista, ¿vale? El profesional, pues dice, esto me puede sonar más a pues un trastorno de lenguaje o un TDA, ¿vale? Lo que más o menos considere. Pero sí es cierto que si se dan otros síntomas, lo que hay que hacer es una valoración más amplia, ¿vale? Incluyendo más trastornos o más dificultades. Hay que tener en cuenta que al final este tipo de, pues lo que hemos hablado un poquito, ¿no? De trastornos de aprendizaje, discalculia, disgrafía, todas estas cosillas al final son trastornos del neurodesarrollo, ¿vale? Y pues a veces comparten ciertas, pues no sé cómo decirlo, pero bueno, ¿no? Las conexiones cerebrales, ¿vale? Están un poquito relacionadas comparten, digamos, esa dificultad en esas conexiones, ya sea integración o maduración o lo que buenamente sea que no está bien. Todos estos trastornos las comparten, ¿vale? Entonces, a veces hay lo que llamamos, como has dicho, las comorbilidades, es bastante habitual, pero no, por lo menos en mi caso, no es muy habitual que venga por un motivo de consulta y resulte ser otro muy diferente, ¿vale? Normalmente te dicen, pues es muy inquieto y además el lenguaje no termina de estar bien, hace como cosas raras o tiene dificultades, pero siempre te dan un poquito, los padres te dan un poquito las orientaciones de los síntomas. También es importante que en la entrevista con los padres se abarque un poquito más allá de simplemente el motivo de consulta, ¿vale? Hay que hacer unas preguntas un poquito más amplias, más exhaustivas, para luego saber si simplemente es el trastorno que estás evaluando o que puede que haya uno más. ¿Y cuáles son esas preguntas exhaustivas, Jennifer, que haces por lo regular dentro de esta anamnesis, dentro de este motivo de consulta? Bueno, depende del caso, ¿no? Pero digamos, por ejemplo, a nivel académico, ¿vale? Es un punto clave. ¿Qué asignatura se le da mejor? ¿Cuáles suspende? Por ejemplo, ahí ya te va dando pistas, ¿no? Pues pues en matemáticas va a ir renqueando un poquito, está flojito, tal. Bueno, es una señal de alarma también podría ser. O todavía no ha aprendido a manejar las manecillas del reloj, ¿no? No entiende muy bien cómo funciona todavía el reloj tradicional. Pues esas pequeñas cosillas, ¿no? O no se orienta, le pones un mapa, yo le enseño cómo es un mapa o un plano, estábamos en un parque de atracciones con un plano y el niño no entendía. Pues son pequeñas cositas que te puede decir. Puede haber, por ejemplo, una dislexia, son pequeñas cositas, ¿no? Entonces, bueno, pues se pregunta pues eso, a nivel académico, a ver qué tal va. Es que depende un poquito del caso, ¿eh? Yo las voy preguntando un poquito, depende de los propios síntomas que te van diciendo también los padres. Pero bueno, pues más o menos se coge un poquito los síntomas de la dislexia, un poquito de los síntomas de la discalculia y son preguntas así muy genéricas, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Qué tal lees? Si lee lento, ¿qué tal la expresión escrita? Ese tipo de cosillas que te dan un poco de pie luego a poder valorar otros trastornos.
Y qué interesante, Jennifer, cuando tú comentas esto, porque tú sabes que cuando lo hablo con los papás y les digo, pero mira, pero de chico no te habías dado cuenta que tu hijo no leía el reloj de palitos, y me dicen, sí, pero eso es algo que yo pensé que le iba a pasar o no lo había asociado como tal, ¿no? O por ejemplo, cuando les dices, mira, multiplica, pero no se puede aprender con facilidad todas las tablas de multiplicar, o mira qué dificultad se le hace la división. Me dice, sí, pero yo no lo había asociado como tal, ¿no? Y me lo preguntan dentro del proceso de esta primera línea de consulta. Entonces, a veces los papis no se dan cuenta de que estas situaciones que son tan simples o podrían ser cotidianas, pueden ser en realidad las señales base de lo que puede estar sucediendo dentro del proceso que estamos hablando el día de hoy, porque realmente lo que queremos nosotros en este episodio es generar esa alerta a los papás, que no pasen desapercibidas algunos de estos comportamientos o conductas, y que realmente lo que puede estar sintiendo mamá pero escúchame, no me resuena, ¿no? Mira, me está llamando la alerta de que sus compañeros sí lo hacen y tu hijo no. Realmente sí, pueden ser esos pequeños fueguitos que se están preparando. Y además, Jennifer había leído también algo interesante sobre el logopeda como funciones que me parecieron muy interesantes. Que la función de un logopeda no solamente es enseñar a hablar o no solamente trabajar con el habla, sino también con el proceso de comunicarse. Como que esos dos verbos son muy importantes y cada uno lleva una connotación muy particular. Sí, al final la comunicación implica todo el lenguaje en general. A través de la comunicación es como se aprende el lenguaje, es la base del lenguaje, los intercambios lingüísticos, ¿vale? El niño aprende participando con los demás, jugando, sí, normalmente con niños a través del juego, ¿no? También con los turnos, ¿vale? de palabra también son muy importantes. Todo ese intercambio, las miradas, el leer los gestos del otro, todo eso implica el lenguaje y a su vez implica la comunicación. Y al final, y eso es fundamental y transversal para todo en la vida. Al final, el mundo se mueve a través del lenguaje realmente y de la comunicación. Y qué poderoso lo que cuentas, Jennifer, porque cuando los papis empiezan a acompañar a los hijos con las terapias, se enfocan y ponen una atención en cómo escribe, en los errores gramaticales, ortográficos, pero has mencionado algo más, los gestos, ¿no? El que puede interpretar los gestos, el que él mismo pueda generar gestos, las miradas, esa comunicación no verbal también es parte de un trabajo de logopeda. Sí, por supuesto. Sí, el uso funcional, lo que llamamos la pragmática, ¿vale? Es muy importante todo ese lenguaje más, digamos, abstracto, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Lo que no se ve, ¿sí? Es muy importante. Y muchas veces hay dificultades detrás. Lo que pasa es que no se ve tanto, los padres no se dan cuenta de eso, ¿no? Y hay niños pues, que no saben adecuar el lenguaje al contexto o al interlocutor que tiene al lado, no sabe cuando una persona está enfadada o cuando te lo está diciendo de broma, no controlan la ironía o... tampoco son capaces a veces de inferir por ejemplo, en un texto hay muchas informaciones que no aparecen en un texto literalmente, ¿no? Por ejemplo, hacía frío y empezaba a nevar, ¿vale? Entonces, el niño, ¿no?, tiene que inferir que la estación en la que está, por ejemplo, es invierno, ¿vale? Ese tipo de información un poquito más oculta, que llamamos inferencias, es muy importante y muchos niños tienen dificultad. Niños y adolescentes tienen bastante dificultad, entre ellos los que tienen trastorno del lenguaje.
pero también los que tienen trastorno de pragmática, que también es un trastorno diferente. El uso del lenguaje tiene muchas dificultades con él. Y Jennifer, ¿y nos podrías dar un poquito más de información sobre el tema del pragmatismo? A veces se piensa que el pragmatismo es algo muy exclusivo, por ejemplo, para los chicos TEA. ¿El pragmatismo también puede ser un diagnóstico muy aparte de un TEA o un TDAH? ¿Puede ser trastorno del lenguaje pragmático así tal cual? Sí, ahora mismo no recuerdo cómo se llama, es más largo, trastorno de la comunicación social o trastorno pragmático, creo que es, no recuerdo, es algo así, es un poquito largo, ¿vale? Pero bueno, básicamente es eso. Sí, es un trastorno aparte, Sí, lo que pasa que en los TEAs pues se da muchísimo, porque tienen esa dificultad de comunicación en general, pero es un trastorno aparte. Sí, y es un trastorno, la verdad, que en consulta no se ve demasiado, como se ve siempre pues más en TEA, no tan aparte, independiente. Sí, yo creo que es algo que a los padres y a los colegios pasa totalmente desapercibido. Y este es un gran dolor, Jennifer. Hoy en día estamos teniendo también algunos casos muy interesantes de ese trastorno, de este pragmatismo, que realmente, como tú dices, genera mucha conmoción a nivel del docente que quiere hablar con el alumno en ese momento, que hay una situación que no se entiende, no se comprende. Y bueno, ya te imaginarás los fuegos y las chispas que genera también cuando los padres quieren conversar con los chicos para llegar a veces a ciertos acuerdos y no pueden comunicarse entre ellos y realmente para una familia es frustrante. Por eso el siguiente punto a abordar, y creo que ya estamos dentro del corazón también del episodio, es el estrés parental, los posibles errores, ¿no? Que no se cometen de una manera pues intencional, ¿no? Sino simplemente por esta falta de conocimiento que hay cuando yo quiero abordar pues a un hijo que tiene este trastorno de lenguaje. ¿Cómo la familia puede estar involucrado en el proceso de ayudar o colaborar con el logopeda para poder superar pues este trastorno? Vale, el estrés parental es importante, sí. A ver, el estrés parental no va a causar que tu hijo tenga dificultades de lenguaje o que sea un hablante tardío, pero sí influye en lo que es el entorno comunicativo. Por ejemplo, un padre o una madre que está estresado, pues va a jugar menos, va a hablar menos, va a tener menos paciencia para esperar la respuesta de un niño, o no va a dejar que el niño guíe tanto el juego, y ese tipo de cosas que al final son un poquito el motor, ¿no? De lo que hemos dicho antes, del aprendizaje del lenguaje, del desarrollo del lenguaje. Eso por una parte. Luego también un entorno tenso para el niño hace que el niño se contagie también de ese estrés o de esa ansiedad, y un niño tensionado va a ser un niño que no vaya a tener, no va a estar predispuesto para el aprendizaje, ¿vale? Y luego también, por otro lado, los padres cuando están muy estresados, pues igual si tienen poco tiempo y tienen muchísimas cosas en la cabeza, no van a acceder tan fácil a una intervención. O si accede a una intervención, pues igual te cancela muchas sesiones, la frecuencia de las sesiones va a ser menos regular, bueno, ese tipo de cosillas. Y Jennifer, y a veces es ahí en donde sale el punto de, ay, yo mamá no tengo tiempo, yo papá no tengo tiempo, entonces yo sé de muchas apps, de muchas aplicaciones, y le voy a dar la tablet y le doy la pantalla, y entonces que se conecte, y entonces la pantalla va a reemplazar de una manera maravillosa la inteligencia artificial súper en el tema del desarrollo del lenguaje. ¿Qué tan cierto es que hoy en día pues se quiera reemplazar a la familia, papá y a mamá en este proceso de acompañamiento? Suele suceder ahora más que nunca, ¿verdad? Sí, totalmente, ¿vale? Los adultos tenemos poco tiempo en general,
y entonces recurrimos a la pantalla para que el niño nos deje tranquilos un poco, o si tenemos que hacer algo, pues que esté tranquilo y pueda yo hacer esa labor. Bueno, a ver, el uso excesivo, ¿vale?, y pasivo de las pantallas influye negativamente en el desarrollo del lenguaje, sí o sí, eso es cierto. Como hemos dicho, el lenguaje al final se aprende con esos intercambios lingüísticos, leyendo los gestos, respetando los turnos, participando, ¿vale?, en una conversación, en un juego. Hay algún estudio que demuestra que antes de los 2 años el uso, sobre todo pasivo, de las pantallas, lo que hace en los niños es que hace que tengan menos vocabulario y que también tengan, y esto es importante, menor atención compartida, ¿vale? La atención compartida es mirar algo con el otro, hablar sobre ese algo, y es también es la base también del desarrollo del lenguaje. Entonces es bastante importante. Por otro lado, a ver, lo que la OMS recomienda, ¿vale?, la Organización Mundial de la Salud recomienda, es que nada de pantallas antes de los 2 años, y a partir de los 2 años un límite máximo de 1 hora al día, y siempre acompañado del adulto, ¿vale? Es lo que llamamos el uso pasivo. Siempre debe estar acompañado de un adulto, ya no solo por donde se meten los niños, ¿no?, que a veces toquetean y se pueden meter en cualquier cosa, sino porque si está acompañado, puedes un poco, pues si ves un vídeo, puedes hacer comentarios juntos, qué hace este personaje o de qué color es el coche, ¿vale? Entonces, en ese tipo de casos en los que hay una interacción usando las pantallas y además el niño está acompañado, pues sí puede ser una herramienta complementaria, ¿vale? Pero limitado en el tiempo, ¿vale? Lo que no se puede dar es la tablet y dejamos ahí al niño solo durante un tiempo que ni siquiera eres consciente del tiempo que dejas al niño, ¿vale? Entonces, menos de 2 años, nada de pantallas, más de 1 año, 1 hora máximo, y se recomienda que siempre esté acompañado, y se puede utilizar pues para practicar muchísimo el lenguaje realmente. Jennifer, y aquí entonces has dado un punto súper interesante, porque estos mitos que tienen los papás pero ver muchísimos videos, entonces por eso incrementa su vocabulario, ¿no? O lee o escucha muchos audiolibros y por eso su vocabulario tiene que incrementar. No es así, es que a través de la interacción pues fortalece estas palabras, este aprendizaje. No es porque lea 80 libros es que significa que va a ser un chico súper erudito. Eso es. A ver, la interacción, el lenguaje se nutre de la interacción, es el motor principal, ¿vale?, para aprender el lenguaje, porque realmente si no hablaríamos, o sea, seríamos como robots que saben cómo combinar las palabras para formar frases, pero hasta ahí, ¿vale? La comunicación es muchísimo más, y el lenguaje también es muchísimo más que eso. Entonces, bueno, eso. Es muy importante que haya interacción, no una pantalla, no leer muchos libros, que es importante leer, ¿no? Pero no simplemente leer por leer. También es importante que el aprendizaje se dé en los contextos significativos, ¿vale? Si tú, por ejemplo, quieres, eso lo hacemos bastante en la consulta, si tú, por ejemplo, quieres aprender las frutas, ¿vale?, no simplemente poniendo una imagen de una fruta y que el niño te vaya nombrando cada palabra, sino se aprende mucho más si se realiza a través del juego manipulativo y en los contextos significativos. Porque pones a jugar al niño con tu caja registradora, tu cesta de la compra, muchos alimentos, ¿vale?, para que el niño integre las frutas dentro pues, de lo que es un supermercado, por ejemplo, ¿vale? Eso es importante. Pues se aprende más rápido y se aprende mejor, realmente. Si se da en contextos significativos, no aprender palabras por aprender,
y no en las pantallas, sino tiene que haber una interacción humana. Y esto, Jennifer, para todas las edades, acá papás, mamás, Jennifer está contando justamente estas experiencias en donde realmente lo palpable, realmente lo vivido es lo que genera el proceso real de aprendizaje. Por ejemplo, acá Jennifer, en esta semana estuve con un alumno haciendo matemática y tenía un reto de inferencia a través de la superficie, área y volumen, y trabajamos con una lata de leche y me dijo: Carla, esto está mejor, ahora sí, ya entiendo la superficie, el área, el volumen, lo que quieren con el líquido que está dentro, porque yo no me imaginaba. Su reto es modificar el envase con la misma cantidad de mililitros en el interior. Entonces, hasta que mi adolescente no tocó la lata de leche, no podía imaginar pues este proceso de trabajo. Entonces, quiere decir que la creatividad también es un factor importante dentro del trabajo o el proceso para poder generar pues estas asociaciones e interacciones. Es algo que tú también recomiendas muchísimo que utilicen tanto padres como escuelas. Sí, está claro. A ver, al final todo lo que es concreto, todo lo que tú puedes tocar, es mucho más fácil de aprender y de integrar, ¿vale? El aprendizaje. Entonces, es muy importante, y luego que genera muchísima más creatividad en sí, ¿vale? Porque a partir del tetrabric de leche, de la caja de leche, esa idea la puedes extrapolar a otras muchas situaciones, ¿vale? Ya lo ha adquirido para poder extrapolarlo a a demás situaciones. Entonces, es fundamental, ¿vale? Siempre que alguien no entiende algo, hay que llevarlo a un ejemplo concreto. Y si puede ser con materiales manipulables, mejor. Jennifer, una mamá nos dejó por redes sociales una experiencia muy particular y nos comenta: cuando mi hijo era pequeño, estaba en kinder, a veces los docentes nos llamaban y nos decían: creo que tu hijo no quiere participar en las intervenciones orales, por ejemplo, no responde bien cuando se le llama o no quiere participar cuando tiene que exponer algo que hizo durante la semana. Y yo le decía a los docentes: ay, lo que pasa es que mi hijo es muy tímido. Si hubiera trabajado esto antes, su hijo está diagnosticado con trastorno de lenguaje. Esto, por ejemplo, esta experiencia que a ella le pasó, es usual también que escuches una historia como esta de: ay, mi hijo es muy tímido, por eso es que no quiere hablar, y lo justifiquen, y tal vez pueda ser un chico que tiene trastorno de lenguaje. A veces sí, los padres siempre intentan un poco quitar hierro al asunto, ¿no? A veces yo creo que es por desconocimiento, ¿vale? Pues lo más achacable pues dice, bueno, pues es tímido, ¿no? Y otras veces también es un poco de escudo. Mi hijo nunca ha sido tímido, ¿por qué va a ser tímido ahora? ¿Vale? Pero lo siguen diciendo, ¿no? Que es por timidez, ¿no? Si tu hijo no ha sido nunca tímido, no tiene por qué ser tímido nunca. O sea, siempre ha participado bien, ahora no es por eso. Entonces, bueno, se dan casos de todo un poco. Yo en consulta tengo casos un poquito más graves, en general. Ya hay unos síntomas más llamativos. Generalmente el trastorno del lenguaje despunta con bastantes dificultades, y como el lenguaje es bastante amplio, pues son dificultades de diferente índole, ¿no? Diferente, pues eso, comprensión, articulación, pronunciación, estructuración de frases, como bastantes cosillas que pueden tener. Pero sí, los padres a veces tienden a hacer esas cositas y al final es contraproducente para los niños y para los padres, para la familia. Los niños también, es verdad que, aunque parezca que no, son conscientes un poquito de sus dificultades. Y cuando un niño no quiere hacer algo, hay que saber por qué no quiere hacerlo. Hay que preguntarle, hay que intentar saber buscar las causas realmente, si es más por timidez o otras causas diferentes.
Y ese es un punto muy interesante, Jennifer, que tocas, porque a veces los papás se quedan en la superficie, como le decimos nosotros a veces en el coaching, de ay, es que le cae mal la maestra, ay, es que les da vergüenza a sus compañeros, y al final esas son excusas, o como tú dices, esos escudos, porque debajo de la mesa pues hay más situaciones, y eso también hace que genere otra información que nos comparten nuestros papás por redes sociales, y es que hoy en día vivimos en un mundo, en una sociedad con estímulos que no habían antes en nuestra época. Por ejemplo, un papá me hablaba acerca de un entorno antilingüístico. Por ejemplo, hoy en día, si un chico escribe por WhatsApp con errores, y yo le llamo los errores ortográficos, pues no se penaliza tanto, a menos que sean sus propios compañeros los que les digan, oye, qué feo escribes, ¿no? Mira, no te entiendo nada. Pero si no es así, WhatsApp y muchas redes sociales simplemente lo aceptan como tal. Entonces, ¿realmente consideras tú que estamos viviendo en un entorno antilingüístico? ¿Ya no es las épocas de antes? Sí, yo creo que sí. Al final vivimos rodeados de vídeos, de mensajes breves, de emojis, todo es como muy visual y muy inmediato, ¿vale? Y eso tiene ventajas, realmente, pero también tiene inconvenientes, y es que el lenguaje elaborado no se usa, ¿vale? Y los niños crecen en ese contexto. Pues eso, pasan más tiempo delante de las pantallas, los padres generalmente dialogan menos, hay menos conversación en casa, menos diálogo cara a cara, ¿vale? Y al final es como lo que hemos dicho, ese tipo de cosas es lo que hace que se desarrolle bien el lenguaje. Entonces yo creo que sí, ¿vale? No hay igual tantas oportunidades de practicar el lenguaje, y eso al final influye negativamente se resiente, digamos, todo el tema lingüístico. Así que sí, al final vivimos una vida que por nuestra forma de vivir como que no le deja mucho espacio al lenguaje elaborado. Sí. Y cuando hablas entonces del lenguaje elaborado, para ya darle esta carnecita que nuestros papás nos esperan en esta parte del episodio, que son los consejos y sugerencias de nuestra logopeda, es, por ejemplo, debería yo de decirle a mi hijo, mira, si me vas a escribir, no te preocupes, ya no me escribas NTP, escríbeme completo, no te preocupes. ¿Qué deberían hacer los padres entonces, por ejemplo, con esas situaciones? ¿Qué les recomendarías a los papás para poder contribuir en minimizar el impacto justamente del trastorno del lenguaje? Yo creo que lo fundamental es que los niños lean. Eso yo creo que es fundamental. ¿Por qué? Porque la lectura es algo más formal, ¿vale? Y se van a nutrir de la lectura. Lo que pasa que luego todo el tema de mensajería instantánea y todas estas cosas, es que la sociedad su generación al final escriben así, ¿vale? Entonces decirle que no escriba así, pues es un poquito raro, ¿vale? Va a ser un poquito raro, ¿no? El que escribe de forma más formal. Está bien también que el niño adecue, que es lo que hemos hablado un poquito antes, pero en este caso con la escritura, adecue depende de quién escriba, ¿vale? Pues si escriba a los padres, que escriba con un lenguaje más formal, pero si es con los amigos, pues que escriba como escriben sus amigos, ¿vale? Pero yo creo que el requisito fundamental es que lean. Tal cual, y que después de la lectura haya esta interacción, haya este intercambio de información, que has leído, qué es lo que te ha gustado más de la historia, porque dijiste en algún momento algo muy interesante, ¿no? Para poder reforzar, por ejemplo, ese vocabulario, ¿no? Chicos que tienen muy poco vocabulario, la idea es que esas nuevas palabras se incorporen pues en su memoria de largo plazo, ¿no? Y hablaste un poco esta parte de la atención, justamente de los diferentes tipos de atención y estímulos
estimulación. Una estimulación entonces también ayudar a los papás cuando nuestros hijos están pequeñitos a que sea que si el pequeño te dice, por ejemplo, agua, el papá pueda agrandar un poco más la información para que el chico tal vez también a través de las neuronas espejo pueda empezar también a generar y formular pues un poco más de información. Sí, a ver, nosotros utilizamos diferentes estrategias, ¿vale? Así, alguna sencillita, ¿no? Pues imagínate que el niño señala y dice coche, ¿vale? Pues entonces el padre dice sí, coche, ¿vale? Afirma y dice la palabra, repite un poquito la palabra, pero digamos expande esa frase introduciendo una información extra y sencilla, ¿no? Pues el coche rojo, el coche corre, ¿vale? Es un poquito en lo que llamamos la estrategia de expansión. Y luego también, pues imagínate que estamos, por ejemplo, jugando a bloques y entonces le realizas al niño una pregunta abierta, ¿qué vamos a construir, ¿no? Y le dejas un poquito de tiempo para ver si el niño responde. Y si el niño no responde, le introduces o le ofreces dos alternativas. Vamos a construir una casa o un puente, ¿vale? También, ¿no? Cuando el niño no responde, pues se le ofrecen dos alternativas para que elija él. Otra también puede ser si el niño dice niña pelota, por ejemplo, pues el padre o la madre le dice sí, la niña juega con la pelota. Es una forma de corregir, digamos, gramaticalmente, pero sin que haya una corrección evidente, ¿vale? O sea, yo creo que son tres sencillas que se pueden reproducir fácilmente y son sencillas de recordar también para los padres. Y súper importantes porque creo que Jennifer se los están llevando ya de bolsillo. Creo que hay muchos papás que están atendiendo, aquí mi productor también muy atento, aquí también con su sobrina, a poder hacer este proceso de estimulación, porque en realidad los padres no nacemos pues con estos libros maravillosos bajo el brazo y son gracias a invitados como ustedes con esta experiencia que nos empiezan a dar desde estos truquitos tan que pueden sonar tan básicos, pero que al final son tan asociativos y realmente generan tanto, como algo tan sencillo puede aportar tanto para el crecimiento y desarrollo a nivel neurológico, a nivel cognitivo para todos nuestros chicos. Jennifer, ¿y dónde podemos entonces encontrarte? ¿Cómo podemos? Muchos papás nos están diciendo queremos hablar y comunicarnos, no importa si estamos en Perú, estamos en España, queremos comunicarnos con Jennifer para que nos pueda brindar más orientación y apoyo. En mi página web, jennifermateoslogopedia.es. Ahí también hay un blog donde realizo bastantes artículos sobre el lenguaje y la comunicación en general. O en redes sociales, Jennifer Mateos Logopedia. Instagram, Facebook. Y Jennifer, ¿qué mensaje podrías dejarles a los papás que están viendo este episodio y pueden estar alertas diciendo, me resuena, he pasado por lo mismo, no pensé que hoy en día tenía que ponerle tanta atención a ciertas señales importantes que ha compartido Jennifer con nosotros? ¿Qué mensaje tal vez de calma, qué mensaje tal vez de tranquilidad para esos papis que a veces se estresan mucho durante el proceso de intervención? ¿Qué les puedes dejar como proceso de aprendizaje también desde tu experiencia? Vale, pues mira, trayendo un poco lo que hemos hablado antes, ¿vale? Que el estrés no es bueno y que influye un poquito en toda la comunicación. Sobre todo que los padres también se cuiden emocionalmente, ¿vale? Que no haya muchísimo estrés, ¿vale? Una sobrecarga de estrés, porque de esa forma también van a cuidar el lenguaje del niño, ¿vale? Trayendo un poquito el mensaje de antes, eso es importante. Y dos, al final, el lenguaje también es muy inherente, ¿vale? Al ser humano. Entonces, no hace falta hacer tampoco grandes maravillas para que el niño vaya mejorando en el lenguaje. Es simplemente dedicarle tiempo, ¿vale? Diariamente al niño,
para jugar, para dialogar con él y luego seguir un poquito las estrategias que te vaya indicando el terapeuta de lenguaje. Con eso todo va a ir bien, ¿vale? Se consiguen enormes resultados. Entonces, no hay que tampoco estar excesivamente preocupados por si esto no lo hago bien, si esto lo hago mal. Y si hay alguna duda, pues siempre consultar con el logopeda. Él te va a pautar cómo debes hacerlo, te puede enseñar si tú crees que tienes dudas en cómo haces las cosas. Siempre, si hay alguna duda, siempre llamar incluso a un logopeda si no estás en tratamiento y bueno, plantearle las dudas y te va a resolver, ¿vale? Te va a quitar incertidumbre, te va a despejar dudas y vas a quedarte más tranquilo. Papás, mamás, creo que este episodio ha abordado de manera clara, precisa y sobre todo con muchísimo contenido que nos ha dejado la logopeda Jennifer Mateos. Y papás, mamás, entonces junto a nuestra invitada especial, a quien le agradecemos de todo corazón en el haber estado con nosotros el día de hoy, pues se despide Carla Bocanera, neuroeducadora, invitándote a que sigas con los siguientes episodios y que también revises los episodios anteriores. Así es que te dejo un abrazo inteligente, te deseo muy buen fin de semana y estamos entonces checándonos y conversando juntos en nuestro próximo video. Muchísimas gracias, Jennifer, por haber estado con nosotros el día de hoy. Un placer haber colaborado, mucho éxito con el podcast y un abrazo enorme desde el otro lado del charco. Ay, Dios mío, de verdad que sí, así es que hasta pronto con todos. Muchísimas gracias, hasta pronto. A ti, hasta luego.